Vamos a tener una introducción sobre lo que es la guerra espiritual, lo que es la liberación, la necesidad de la guerra espiritual. Vamos a hacer una especie de introducción, pero antes eh, quiero sincerarme con ustedes en ciertas cosas. Primeramente que tenemos que entender que en lo que es guerra espiritual, en lo que es liberación, primero, nadie llega a ser la última Coca-Cola del desierto. No debe entender, nadie tiene el sí definitivo. Si hablamos de liberación, nos van a hablar de un tipo de liberación, otros van a hablar de otro tipo de liberación, nos van a decir que es de una manera, otros van a decir que es de otra manera. La Biblia ciertamente nos da ciertos chispazos sobre liberación, pero han nacido muchos mover. Me doy a entender, han nacido mucho mover. Hay muchas cosas que son ciertas, hay otras cosas que no son ciertas, que no son bíblicas. Perdón, me le bajas bastante el audio, el siguiente. Hay cosas que no son ciertas, que no son bíblicas. Hay cosas que no son bíblicas, pero funcionan. Y hay otras que parece que no funcionan. No sé si me voy dando a entender por ahí. A lo que voy con esto es a que ninguno tiene como un sí definitivo. Hay cosas que nos han enseñado que son como costumbres muy arraigadas en cuanto a lo que es la liberación, que a veces cuando nosotros los hablamos es chocante, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que esas costumbres o esos arraigos no tenían razón de ser. Hay otras cosas que no practicamos que son bíblicas y que nos enseñaron que no se debe practicar, pero que son pensamientos humanos. ¿Me sigue ahí? Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que aferrarnos lo más que podamos a la Biblia. Como le digo, en esto hay muchas cosas que se dan de muchísimas personas. Usted oye en esto pastores de pastores. Hemos tenido vivencias muchos en lo que es la liberación tanto de lugares como de personas. ¿Quién, para irnos conociendo también un poquito más, quién ha tenido la oportunidad de ministrar liberación a alguien? Que me levanten la mano. Los que han podido ministrar. Ok, ok. ¿Quién ha tenido la oportunidad de ver manifestaciones, personas manifestadas? Ok, qué bueno que somos más. Amén. ¿A quiénes les da miedo? No me levante la mano. Ya lo vamos a ir tratando poquito a poco, ¿verdad? Ok, ¿quién ha tenido la experiencia liberando casas? Que me levante la mano. Liberando casas, ok. ¿Y liberando lugares? ¿Quién que ha ido a territorios a liberar territorios? Ok, ok, perfecto. Entonces eso es bueno que nosotros sepamos para poder retroalimentarnos. La idea acá, como le digo en un principio, nadie es la última Coca-Cola del desierto en esto de la liberación. Entonces la idea es que también nos podamos retroalimentar con experiencias que usted haya tenido. Porque yo sé que aquí hay gente que ha tenido su tiempo, su experiencia en liberación de diferentes iglesias, diferentes lugares, cosas que han servido, cosas que no han servido, pero lo bueno de esto sería poder retroalimentarnos entre poder sacar a ver qué sí y qué no. Gracias a Dios, aquí hay personas que pues vienen de muchas, de diferentes iglesias, que han sido formados en diferentes iglesias y que pues tienen su experiencia, ¿verdad? Y yo creo que eso al final nos va a ayudar y alimentar a cada uno de nosotros. En el caso de nosotros, de mi esposa, mi persona, bueno, y también Víctor, Ruti, de Yanira, y pues los más viejitos que están con nosotros, sí hemos tenido bastante experiencia sobre todo lo que es liberación de personas. De igual manera hemos ido a liberar lugares. Los cambios han sido pero sorprendentes, hermosos. La liberación es muy linda, es muy preciosa la liberación. Usted puede ver una persona
transformar su vida en cuestión de segundos. De donde usted le ve no sé si usted ha tenido la experiencia de ver una persona cuando entra a un proceso de liberación a cuando sale. Mira, la cara de esa persona sale brillante, sale alegre, sale gozoso, o sea, le brilla el rostro. Hay algo en esa persona que brilla, pero es una cuestión de minutos, ¿me doy a entender? Dura en cambiar el rostro lo que dura el espíritu inmundo en salir de la persona. Entonces esto es algo muy lindo, muy hermoso, pero también es su espada de doble filo, ¿verdad? Tiene la otra parte de que hemos tenido mucha experiencia de personas que pasan por liberación y no cuidan su liberación. Entonces vienen, entran en el proceso de liberación y al mes siguiente están igual. Están igual. Hemos tenido experiencias también con casas que vamos, oramos por una casa, ministramos y duramos más nosotros en salir que los demonios en entrar, ¿verdad? Entonces, digamos, en cuestión de la casa es una pérdida de tiempo nada más, pero en cuestión de una persona, la Biblia dice que entran 7 espíritus peores, ¿verdad? Entonces, hemos visto personas que han sido ministradas, qué sé yo, por tabaquismo. Y son ministradas, son liberadas de tabaquismo y después salen y por carebarlos, porque esa es la palabra, por carebarlos vuelven al mundo y vuelven a andar, como nos contó un señor un día de estos, porque quise, así. Y hemos visto a esa persona que antes tenía problema de tabaquismo, ahora está con marihuana, ahora con droga, ahora con un montón de cosas, ¿verdad? Entonces vemos que ahí se cumple la palabra en muchos aspectos. Ahora, vamos a hablar el día de hoy, como le digo, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre mitos y yo quiero escuchar de usted también qué mitos ha escuchado acerca de lo que es la guerra espiritual. Vamos a ver un poquito, vamos a hacer una lista de las cosas que el enemigo viene a imitar, porque usted sabe que el enemigo es un imitador, ¿verdad? Y también acerca de los reemplazos que el enemigo trae a la iglesia. ¿Y todo esto para qué? Todo esto para que podamos ver lo necesaria que es la guerra espiritual en una iglesia. Muchísima iglesia que no hace guerra espiritual de ninguna manera. Y usted dice, no, pero esa iglesia no hace guerra espiritual, pero está grande, está bien, está bonita la iglesia. Sí, porque el enemigo ahí no se mete porque sabe que lo que están dando es lo que a él le gusta. ¿Me doy a entender acá? Es decir, si yo a usted vengo y le predico solamente de prosperidad y no le predico de santidad, de rectitud, de nada de eso, el enemigo no nos va a venir a molestar nada a nosotros. Porque dice, no, eso a mí me interesa. ¿Por qué? Porque en un poco lo oculto, el que está operando es el espíritu de Mamón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? La gente quiere escuchar eso. ¿Qué quiere usted más escuchar? ¿Que tiene que dejar lo que usted está haciendo o que Dios lo va a prosperar y lo va a bendecir grandemente? Más bonito es escuchar que nos va a bendecir. ¿Qué es más bonito? Escuchar que venga el profeta y que te diga, me dice el Espíritu que tú estás cometiendo algo muy grave, que está en oculto, que tú lo sabes y te chorrea todo. O que te diga, como me dijeron un día, me dice el Espíritu que viene un carro nuevo, un carro grande que es blanco, doble tracción. Carro nuevo, ¿verdad? Eso es lo que, claro, puede ser más real lo primero, ¿verdad? El otro carro lo estoy esperando todavía. Pero vamos a eso. Hay lugares donde no se va a mover nada de guerra espiritual, no porque no haya espíritus inmundos, sino porque no está la presencia. ¿Me sigue ahí? Cuando en un lugar hay presencia, es casi imposible que no haya en un momento una manifestación. Recuerda a Jesús. Jesús en un momento estaba enseñando en la sinagoga y se levantó un tipo que estaba endemoniado, ¿verdad? Y le empieza a reclamar a Jesús que qué tienes con ellos. Usted sabe toda la historia, ¿verdad? Pero ¿estaba liberando a Cristo? No estaba liberando, él simplemente estaba enseñando. Pero la unción que él transmitía, mira, a los demonios la incomoda, la unción, la presencia. Por eso es que se da esto. Usted ve iglesias que usted dice, ahí no hay nada. No es que todos sean santos, es que no hay mover.
Esto es sencillo. Usted viene y alborota el panal en un lugar y las abejitas van a salir. Pero usted pasa ahí agachadito, no toca el panal, no hace nada. Ahí está el panal. No se va a mover, no te van a picar, no los vas ni a sentir, pero ahí está el panal. ¿Me sigue ahí? Amén. Perdón, no sé si tienen mucho calor, ponemos abanico, pero no sé si les afecta o estamos bien. Por allá, no sé, usted, Mildred, usted, calor. Usted, tal vez lo ponen, pero como viendo para allá, para que refresque. No sé, Victículo, ¿me puedes ayudar? Por allá hay uno. Entonces lo pones ahí y pones al Mildred al frente. Listo. Y un poquito para mí también. Ok. Primeramente vamos a ver las cosas que hace el enemigo. El enemigo es un imitador, usted lo sabe. Creo que hoy no vamos a ver mucho versículo bíblico. Esto también le comento. Esto es un estudio que vamos a tener nosotros cada 15, si Dios lo permite. Amén. Es un estudio que, ¿cuánto se va a extender? No te tengo el dato exacto, ya tengo pues bastantes temas, pero quisiera irlos escuchando y quisiera saber a ustedes qué temas también les interesa saber en cuanto a lo que es la guerra espiritual y la liberación. Entonces, dependiendo de todo esto, sí, vamos a alargar el estudio o lo vamos a cortar un poco. De una forma u otra, lo que es el estudio de liberación, esto es de no acabar. Nunca vamos a terminar de aprender nada de esto. Ok. Cosas que imita el enemigo. Bueno, número uno, el enemigo imita las lenguas. Eso por punto número uno. Y aquí vamos a ir tocando, vamos a ir enseñando, vamos a ir tocando experiencias en todo esto. Así como un ladito, porque también para que no le pegue a Elena también, viene saliendo, ¿verdad? Dios guarde, se nos enferma Elenita. ¿Ah? No sé ustedes cómo lo sienten. ¿Les pega ahí? Quiero es que a nadie le afecte. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces lo primero que imita el enemigo son las lenguas. Usted sabe que hay lenguas espirituales, hay lenguas del espíritu, pero también hay lenguas ¿qué? Demoníacas. ¿Amén? Hay lenguas demoníacas. Sí, vamos a hablar en lenguas angelicales, todo eso, pero enfocándonos en lenguas del espíritu y en lenguas demoníacas. En esto nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de ministrar a una persona, porque muchas veces el enemigo se manifiesta así. Hemos tenido la experiencia de escuchar a una persona que está en donde estamos ministrando la presencia del Espíritu, no liberación, sino la presencia del Espíritu, y la persona comienza a hablar en lenguas y comienza a orar en lenguas. Y usted escucha las lenguas y usted no le encuentra nada raro, no es que se transfigura el asunto, no. Usted escucha las lenguas y está bien, pero lo que usted percibe de esas lenguas no está bien. O a veces son lenguas que están distrayendo a una persona. Ahora, tenemos que entender algo. Cuando el Espíritu Santo se mueve, en cualquier mover que él haga, siempre va a haber un orden. Aunque el asunto parezca desordenado, siempre va a haber un orden. Entonces, cuando nosotros estamos orando en lenguas, qué sé yo, que ahorita nos ponemos todos a orar en lenguas y empieza una persona a orar y las lenguas comienzan a traer turbación a la persona, al pueblo, esas lenguas no son del espíritu, esas lenguas son demoníacas. Y quiero aclarar esto. No necesariamente que una persona hable en lenguas demoníacas o esté orando en lenguas demoníacas es porque la persona sea un brujo, un hechicero, sino que puede ser un espíritu inmundo manifestado en la persona. Me estoy dando a entender. ¿Alguien ha podido ver eso? ¿Alguien ha podido escuchar lenguas demoníacas? Que me levante la mano. ¿Sí? ¿Tú sí? Ok, ¿qué percibieron? Totalmente algo tremendo. Y él se trata de confundir, ¿cierto? Sí, trata de confundirse. ¿Quién más? Me levantó la mano. Ok, estamos por ahí. Entonces, él siempre va a imitar, ¿verdad? Otra cosa que imita el enemigo es la adoración. Ese es otro asunto que el enemigo viene e imita.
¿Cómo imita la adoración el enemigo? Es de la misma manera. Estamos adorando y él puede también adorar, ya sea en lengua natural o en lenguas. Y cuando usted escucha que el enemigo empieza o que la persona comienza a adorar en lenguas, hay cánticos en lenguas que son tremendos. ¿Han podido escuchar los cánticos en lenguas? Hay unos que son tremendos. Una vez tuvimos un muchacho que empezó a adorar en lenguas, era como en portugués, pero un portugués, pero impecable, impecable. Y el muchacho obviamente no sabía de idioma, no sabía de nada. Así hemos escuchado gente que adora en diferentes idiomas. Son idiomas que usted dice, qué sé yo, esto es hebreo, pero es legítimo hebreo, pero se oye impecable la adoración donde la persona nunca ha hablado el idioma. Ahora, cuando es el enemigo viene y comienza a adorar, y a veces pasa que en medio de esa adoración comienza a pegar unos tonos tan altos, que nuevamente comienzan a turbar a la gente. Usted dice, uy, pero ¿cómo lo voy a tocar? ¿Cómo lo voy a sacar si está metidísimo? Y el que está metidísimo es el demonio ahí, porque está lanzando palabra y palabra. Si es lenguas, es palabra de maldición. Y si es la lengua española, es turbación. Entonces usted siente el ambiente turbado. Usted siente que todo el mundo se está saliendo de onda por esa adoración. Entonces, cuando no hay la experiencia, y a veces cuesta un poco discernir, pero cuando no hay la experiencia, usted escucha a esa persona y usted dice, uy, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo sacamos? Está metido y hay como ese estira y encoge de que si lo saco y es del espíritu, ni para qué. Pero si no es del espíritu, ¿me doy a entender? Entonces, en todo esto va la sensibilidad a la presencia de Dios y también va la experiencia. Porque usted sabe que en un momento ya está turbando a las personas. Usted dice, esto simplemente no es del espíritu. Entonces usted viene y de manera muy diplomática, digámoslo en cierta manera, usted puede venir y parar a la persona. ¿Cómo? Usted viene y comienza a orar por la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona no sabe lo que está haciendo. Muchas veces la persona, como le digo, no es que es un brujo, es que está demonizado, que es algo diferente. Después lo hablamos eso. Pero la persona cree que está fluyendo en el espíritu y lo que está fluyendo es un espíritu demoníaco. Entonces no podemos simplemente venir y reprender a la persona o al espíritu inmundo, porque tal vez la persona se va a sacar de onda, se va a enojar. Me estoy dando a entender acá, porque no está manifestada, pero lo que está fluyendo de esa persona no es adoración. Sí, Marlia. No necesariamente. Recordemos esto. Y, y, y voy a aclarar esto de una vez y después profundizamos en eso. Hay pastores que dicen que un cristiano no puede tener demonios. Eso no es cierto. Un cristiano sí puede tener demonios. Ahora, un cristiano, hasta donde hemos aprendido, no puede estar poseído, que eso es otra cosa. La posesión es la toma total de la persona, así como el endemoniado gadareno, ¿verdad? Ok. Según se dice, así no podemos estar. Yo no le puedo decir de mi experiencia, yo tengo la seguridad de que no es así. Yo le puedo decir de mi experiencia que he escuchado mucho pastor predicar que un cristiano no puede estar poseído. Esa es mi experiencia, ¿verdad? Como le digo, aquí vamos a alimentarnos entre todos, ¿verdad? Que yo haya visto un cristiano poseído, no lo he visto. Tampoco le puedo decir que he visto un endemoniado, una persona de mundo poseída. Tampoco la he visto, sinceramente. ¿Ven? Entonces, demonizados sí, porque toda persona, y me atrevo a decir esto por la experiencia, toda persona en algún momento está llena de demonios. O sea, si usted viene del mundo, usted tiene que tener, puede ponerle la firma, que usted tiene espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque los que no son por las puertas que usted ha abierto, son por las generaciones que usted trae. ¿Me sigue?
y sino por un montón de situaciones que nos contaminan a nosotros diariamente. Ejemplo, una persona viene y ve una imagen pornográfica durante un minuto, y esa imagen es un espíritu inmundo tan fuerte que ese espíritu inmundo ya entró en la persona. Un minuto. Y para eso, para que esa imagen se vaya, pasarán años, a no ser que la persona pase por liberación. ¿Me doy a entender acá? Amén. Entonces, demoniado sí puede estar la persona, claro que sí, y tiene que ser libre de ese espíritu inmundo. Por eso usted ve la iglesia de Cristo como está, porque hay un montón de gente endemoniada predicando, ministrando a las personas, dando la alabanza, la adoración, etcétera. Con esto, perdón si nos alargamos, pero de todas formas aquí lo que necesitamos es aprender, amén. En esto nosotros hemos visto mucho que se da lamentablemente en los encuentros. Ahora, no estamos en contra de hacer encuentros, incluso estamos pensando en hacer encuentros, pero hemos visto esto. Una persona viene, va al encuentro, pasa todo lo que pasa, viene feliz del encuentro y a la semana siguiente esa persona está en el mundo. Pero así. O está en el mundo, o cayó en adulterio, cayó en gran pecado, algo tremendo. Y no lo hemos visto con uno, lo hemos visto con un montón de gente. Entonces nosotros dijimos, opa, algo está pasando acá muy fuerte y nosotros no podemos simplemente lanzarnos a hacer encuentros sin ver lo que está pasando. Ahora tuvimos también la experiencia y creo que eso es parte de la respuesta que nosotros andábamos buscando. Como respuesta tuvimos un muchacho, un señor ya adulto, que él le pasó eso, fue al encuentro y salió, se fue para el mundo, ¿verdad? Y después de mucho tiempo él entró en una consejería con nosotros y me dice, pastor, le voy a decir la verdad, le voy a decir por qué ya yo no volví a la iglesia y me salí de allá y toda la cosa. Me dice, pastor, yo estaba en fornicación con mi novia, un hombre adulto. Yo estaba en fornicación con mi novia y me dijo, y el pastor sabía que yo estaba en fornicación. Él sabía que yo estaba fornicando con mi novia porque vivía con ella. O sea, es algo lógico, ¿verdad? Y me dice, y aún así me mandó a que yo sirviera en encuentro. Sabiendo él, o sea, el tipo que me lo está diciendo, muy carabarro en su momento, ¿verdad? Porque si usted sabe que está mal, no va a ir a imponer manos. Pero él lo que estaba reclamando era esto. El pastor sabía y aún así me mandó a servir y yo impuse manos sobre la gente. Entonces, ¿qué hay ahí? Usted que tiene la experiencia, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Transfusión demoníaca. Eso es lo que va a pasar. Por eso los encuentros es de tanto cuidado y por eso han pasado tantas cosas. Porque se volvió más como un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Usted ve la temática de mucha iglesia. Vienen, mandan al encuentro personas que vienen del mundo, que no saben ni a lo que van. Y se lo digo porque yo ni sabía que iba al encuentro y así fui. Y mandan a la persona al encuentro, pasa el encuentro y pasado el encuentro lo llaman para que sirva en encuentro. ¿Me doy a entender acá? Y entonces, ¿qué pasa? La persona, ok, pasó el encuentro, pero tiene un montón de cosas en su corazón, tiene un montón de situaciones, hay un montón de cosas que hay que sanar, que hay que liberar. Usted y yo todavía estamos bregando con ciertas cosas, ¿sí o no? ¿O soy el único mundano y de acá yo? No, todos estamos bregando con cosas. No está aquí, no son ángeles, sino no trae usted alas acá a la iglesia, no, todavía nos falta mucho. Pero entonces eso se está haciendo, y digo, se está haciendo en los encuentros y es muy, muy peligroso. Amén. Ok, otra cosa que imita el enemigo. El enemigo imita el fuego. ¿Usted ha visto a alguien tocado por el fuego de Dios? Cuando el Espíritu de Dios toca a alguien con fuego, es impresionante. Esa persona empieza a remolinear. ¿Usted ha visto? Da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y es impresionante cuando es algo del Espíritu. Porque cuando es del Espíritu, esa persona comienza a dar vueltas acá como un trompo, termina allá,
se vuelve para el otro lado, viene para el frente y esa persona no tocó a nadie. Pero el enemigo también lo imita y eso tuvimos la experiencia. Y para aprender acerca de cómo el enemigo imitaba con el fuego, nos costó un poquito aprenderlo nosotros. Porque había personas que eran tocados con el fuego. O sea, tenemos aquí uno tocado por el Espíritu con fuego. Y aquí, sí, mejor lo apagamos. Víctor. No, es el abanico, yo creo, perdón. Ya me dio frío, más bien. Entonces tenemos una persona acá tocada con el fuego del Espíritu y otra persona acá que es el enemigo imitando el fuego. Esta persona, como le digo, da vuelta como un trompo, anda por todo lado y nunca toca a nadie, nunca golpea a nadie. Pero tuvimos la experiencia con esta otra persona que daba vueltas y daba manazos. O sea, los líderes estaban cuidando y así, ¿verdad? Y buscando, y a más de uno le dio un manotazo, ¿sí o no? A más de uno le dio un manotazo. Y nosotros decíamos, pero es que eso es un mover del Espíritu. No era un mover del Espíritu, era un mover del enemigo. ¿Me estoy dando a entender acá? Ok, cuando la persona es tocada por el fuego, la persona no se da ni cuenta. Está aquí, empezó aquí, y cuando abre los ojos está allá. El que es tocado por el enemigo, toda la iglesia se da cuenta. ¿Por qué? Porque le dio manotazos a todo mundo, porque no se sujeta, porque cuesta tenerlo. Entonces, a nosotros esa imitación del fuego, nos costó un poco nosotros entenderla hasta que comprendimos, ¿verdad? Es decir, no todo lo que brilla es oro. Cada vez que una persona se manifiesta, no necesariamente es porque el Espíritu Santo lo está tocando. Amén. Ok. Otra cosa, que el enemigo imita es la profecía. Y en esto hay que tener mucho cuidado. El enemigo imita la profecía. Como le digo, a todos nos gusta la profecía. A todos nos gusta que Dios nos hable. Hay gente que Dios le habla solamente cuando llega el profeta, ¿verdad? Y esto es terrible. Pero el enemigo imita la profecía. Y cuando el enemigo imita una palabra profética, esto es de mucho cuidado, porque puede destruir a una persona, saca a personas de la iglesia. Conozco X pastor, no voy a decir el nombre, pero que le anda profetizando a todo mundo. Viene y le impone manos y le dice, aunque la persona esté congregándose, viene y le dice, me dice el Espíritu de Dios que usted debe congregarse con nosotros porque ahí es donde Dios te va a levantar. Donde tú estás no vas a prosperar, tienes que salir inmediatamente de ahí. Ah, qué lindo. Y el hombre o la mujer, como están pollitos en las cosas del Espíritu, dicen, bueno, me habló el Espíritu. ¿Cómo sabe que le habló el Espíritu? Porque me lo dijo el pastor. ¿Me doy a entender? Vamos a lo mismo, no todo lo que brilla es oro. Usted le puede dar una profecía y pega, le puede dar a la otra y pega, le puede dar al otro y no pega. ¿Me sigue? Entonces nosotros con lo que son las profecías tenemos que ser muy, muy celosos. Ahora, la Biblia pone una cláusula muy sencilla para saber quién es profeta y quién es no. Si pega la profecía es profeta y si no la pega no es profeta. Lo habla la Biblia sencillísimo. El asunto es que la mayoría de profetas que tenemos hoy en día pega unas y falla otras. La gran mayoría. Yo le puedo decir de los que yo he escuchado, yo le puedo decir uno, que por cierto ya no está en esta tierra, pero le puedo decir uno, que hace poquito estaba, que yo le digo, era así. Por ahí una persona también me contó de otro profeta que es así, que no falla una. Pero lamentablemente eso no se da en todos. Eso es como la excepción, no es la regla. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la profecía. Gracias, Ruthie. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Lo vemos una y otra vez. Como le digo, esa persona es un pastor de una iglesia grande, una iglesia reconocida,
y viene y te da palabra profética y la persona dice, wow, me habló el profeta. Entonces creen ciegamente. Sí. Ajá, ajá. Sí, sí, exacto. Obviamente nosotros tenemos que accionar, pero vamos a lo mismo, es de mucho cuidado, ¿verdad? Yo ahorita les voy a dar unos tips sobre lo que es la profecía. ¿Por qué le digo que es de mucho cuidado? Eh, Porque mucha gente cree ciegamente y después la gente lo que dice es, Dios no cumplió. Es como, ejemplo, es como cuando dicen, bueno, vamos a dar las 12 profecías de este año. ¿Lo ha escuchado usted? Las 12 profecías. ¿Por qué? Porque Dios nos habló de las 12 profecías, no para la iglesia, para la nación. No estoy criticando a nadie, lo que quiero es que veamos todo desde un punto objetivo. Entonces se dan las 12 profecías. De las 12 profecías, al final de año, ¿cuántas pegan? Ninguna. ¿Por qué? Puede ser que se desate una profecía para una persona y que esa persona arrebató la palabra. Pero ¿y las demás personas? Si yo digo, por ejemplo, ok, este año me dice el Espíritu, los jóvenes de la nación se van a levantar con poder y fuerza. Porque es lo que me está diciendo el Espíritu ahora. Y resulta que los jóvenes terminaron más perdidos ese año. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dios es mentiroso? No, la profecía no venía del Espíritu. Ahora tenemos que tener cuidado. Y en todo esto habla de guerra espiritual. Ya vamos para allá en un momento. Pero todo esto nos habla de guerra espiritual. Tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros escuchamos la profecía, nosotros tenemos que saber si eso viene de Dios o viene del hombre. No le estoy diciendo que todos los profetas que están profetizando ahora están enchamucados. No le estoy diciendo eso. Pero sí le estoy diciendo que muchísima de la profecía es palabra de hombre. Me estoy dando a entender acá. Amén. Ahorita la mayoría, ¿qué te profetizan? Te profetizan carros, te profetizan casa, te profetizan negocios. Eso es lo que te profetiza. ¿Por qué? Porque eso es a lo que la gente le gusta escuchar. ¿Me sigue? Entonces, de eso es lo que profetizan. Ahora, el profeta, al menos del Antiguo Testamento, ¿qué te profetizaba? Te profetizaba que si no te alineabas, Dios te iba a volver ceniza. Que si la ciudad no se alineaba, Dios iba a destruir la ciudad. Ahora, yo he escuchado profetas que vienen y le dicen, me dice el Espíritu Santo que estás caminando mal, que estás haciendo esto y esto mal, y la persona rompe en llanto ahí donde está y dice el Espíritu que te va a levantar cuando tú te arrepientes, y la persona cae al suelo, se arrepiente y se levanta transformada. Eso era profecía, eso es palabra de Dios. ¿Eh? Yo he tenido gente que viene y me profetiza lo que yo ya sé. Es decir, es muy fácil que yo venga y te profetice a ti. Me dice el Espíritu de Dios que te va a levantar, que eres una persona muy especial, me dice, y que va a hacer contigo grandes cosas. ¿A quién le han profetizado eso? Todos nos profetizan. ¿Por qué? Porque es muy fácil pegarla así. Me dice el Espíritu de Dios que te ama. ¿A quién no ama al Señor? ¿Me entiendes? Yo he tenido gente que me ha profetizado así. Y yo le digo, pero aquí ¿qué hay de nuevo? Y no es nada nuevo. Entonces tenemos que tener cuidado porque el enemigo lo imita. Cuando no es el enemigo, es la carne. Y la carne también es mangoneada por el enemigo. ¿Me sigue? Ok, ¿qué más imita el enemigo? El enemigo imita los milagros.
En esto hay que tener mucho cuidado y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Él imita los milagros. ¿Cómo imita los milagros? Usted ve un chamán, el chamán viene, agarra un huevo, te lo pasa por todo el cuerpo, después viene enfrente tuyo, quiebra el huevo y ya está el tumor. Imitó el milagro. ¿Hizo milagro? Claro. ¿Puede hacer milagros el enemigo? Sí, claro que puede hacer milagros. La gran diferencia es que el enemigo se pavonea a la hora de hacer milagros. Porque cuando ves un milagro que hace el enemigo, tú decís, wow, esto es impresionante, ¿cómo es? Y te escalofría el cuerpo. Te voy a dar un ejemplo. Había un hombre, esto es una historia real, verídica. Había un hombre, un empresario, mucho dinero. Resulta que este hombre tenía un problema en la espalda. Y entonces el hombre como que se iba quedando, se iba curviando y curviendo, y había un dolor insoportable. Entonces él decide comenzar a ir a médicos, con todo el dinero que tenía, comienza a ir a médicos privados, comienza a buscar la cura y no la halla por ningún lado, el asunto es incurable. Le dicen de una mujer, una anciana que cura, y no recuerdo qué país, no me acuerdo si era en Cuba o dónde, pero le dicen que hay una mujer ahí que cura. Entonces este empresario contacta o llama al muchacho que cuenta la historia, porque era el amigo. Entonces el amigo es el que la cuenta ya siendo cristiano, pero el amigo dice que él va con su compañero allá, a ese país, y se encuentran en el lugar a la señora esta. Cuenta porque el muchacho dice, yo lo vi todo, dice él. Y dice que cuenta que llegan a una choza, casi cayéndose, y vean cómo es el enemigo amarillista, casi sensacionalista, porque dice que entran en la choza de la mujer y cuando la ven es una anciana. Y una ancianita así, encorvada, viejita. Y dice que ya empiezan a hablar, empiezan a negociar el asunto y le dice, sí, está bien, yo lo voy a curar. Dice que había una cama de madera, como un camarote ahí de madera viejo, tipo mesa. Y le dice, acuéstese ahí. Y dice que a la mirada de él, de este joven, la anciana se sienta y empieza a invocar los demonios. ¿Verdad? Dice que él no conocía nada de Cristo ni nada. Y empieza a invocar los demonios. Dice que la ancianita que estaba así encorvada, dice que en un momento se endereza y aquella ancianita ya no es una ancianita, se ve corpulenta, se ve fuerte, se ve una persona totalmente transformada. Y dice que agarra un cuchillo, acuesta al hombre en la espalda, dice que agarra un cuchillo tipo carnicero, y dice que sin cirugía, sin anestesia y sin nada, dice que ella viene y le abre la espalda al hombre. Dice que él lo vio eso. Le abre la espalda al hombre y dice que con el cuchillo mete, acomoda las vértebras. Dice que con el mango del cuchillo le golpea la columna vertebral abierta. Dice que él veía la columna abierta, la golpea. Y dice que ella con sus manos empezó a juntar la piel donde había hecho la operación. Cuando termina la operación, ya ella viene y otra vez sale el demonio de ella y otra vez se encorva y queda la viejita dulce aquella. Y el amigo se levanta y no hay dolor de nada. ¿Me sigue? No quedó cicatriz, no quedó nada. El incrédulo dice, wow, porque así sana Satanás. Pero ¿cómo sana Dios? ¿Te sano? ¡Pum! Sanaste, no hubo ningún show. Ese cáncer se va en el nombre de Jesús. Y la persona bosteza y desapareció el cáncer.
no le pasaste ningún huevo, no le pasaste las matas, no invocaste ningún demonio. Y la persona fue libre del cáncer. Aquí ha habido gente que ha sido libre de quistes, de tumores, de cáncer. Esto, ¿qué es lo que da en la pierna? ¿Ah? No, que es igual como un cáncer. Trombosis, perdón. Trombosis. Una vez nos llegó a la iglesia un señor, perdón, con una trombosis tremenda. Él llegó, estábamos en los altos del molino, en el parqueo del molino arriba, ahí estábamos nosotros. Y ese muchacho duró como media hora para subir las gradas, porque iba así. No aguantaba la pierna. Subió, lo ministramos, lo liberamos y el hombre salió corriendo. El pie no tenía nada, no se le hizo ninguna cosa ahí grandísima. Por eso, Satanás es un imitador, Satanás es un mentiroso. Todo lo que Dios hace, él lo quiere imitar. Y quiere que se vea como la gran cosa. ¿Me doy a entender? Ese hombre salió sano y hasta la fecha no tiene ningún problema con su. Pero esa es la batalla espiritual, esa es la guerra del enemigo. ¿Por qué? Porque tú muestras esto a alguien que no conoce y la persona dice, wow, qué impresionante. Pero ¿qué dicen cuando alguien se sana en una iglesia? Alguien de mundo. Ah, payasos. Ah, esos están pagados. Así es la iglesia. Así es el mundo, perdón. Sí. Ajá. Eso primero tiene un tiempo. Después la persona queda pactada. O sea, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros estamos peleando por el alma. Aquí la lucha es por el alma suya y por ganar más almas. Y esa es la batalla del diablo. Eso es lo que el enemigo quiere, es llevarse cuantas almas pueda antes de que sea su hora. Entonces, ¿puede el enemigo darle fama? Claro que puede darle fama. Al final de cuentas, lo que viene y se cobra es el alma. ¿Me doy a entender? Eso es lo más tremendo de esto, que al final todo lo que el enemigo cobra es el alma. Ahora, muchos de nosotros, lamentablemente, el enemigo es tan sutil que muchos de nosotros hemos llegado a practicar este tipo de cosas. Adivinación. ¿Quién no ha practicado adivinación? Levánteme la mano el que no ha practicado adivinación. El que no la ha practicado. Levante la mano con orgullo si usted no la ha practicado. No, levántela bien alto con orgullo. Si nunca ha practicado adivinación. Adivinación. Ok, los que me levantaron la manita, ¿han leído el horóscopo? Ah, bueno. Si leyeron el horóscopo, eso es adivinación. Ah, sí, antes en el Facebook, ¿se acuerda? Que quieres saber quiénes serán cuántos hijos vas a tener, decían, todos los chiquillos ahí, le daban, ¿qué es eso? Eso es adivinación. Hay muchas cosas que son adivinación. Yo le tengo que decir, yo practiqué ese tipo de adivinación y otros. A usted no le interesa. Pero yo practiqué adivinación. Vamos a ver, el del alfiler, ¿cuántas mujeres hicieron el del alfiler? ¿Verdad? ¿Qué crees? ¿Que era el Espíritu Santo moviéndote la agujita? No, señor, no es así. ¿Cómo es el de la cuchara? Bueno, qué bueno que no se acuerde. Sí, no de ideas, mejor. Así lo hizo. Sí, es que hay un montón de cosas. Vamos a ver. Tenedor y la cuchara. Pongámoslo así. Los chiquillos de antes que jugaban Miguelito, ¿se acuerda? Ay, ¿cuántos jugaron Miguelito alguna vez? A mí nunca se me movió nada, pero yo jugué. ¿Qué es eso? Eso no solo es adivinación. Eso es un tipo de espiritismo. ¿Sí o no? O sea, hemos estado embarrados. Los niños de ahora juegan eso. Claro que juegan un montón de cosas de eso. Eso pasa de generación en generación. Es el enemigo contaminando. Con solo una vez que usted practique eso, ya hay una puerta abierta, ya hay una contaminación en la persona. Entonces tenemos un pueblo totalmente contaminado.
¿Me está siguiendo? ¿Cuántos no fuimos idólatras? ¿Que anduvimos ahí? Sí, claro, fuimos idólatras. Yo anduve ahí con el angelito que pesaba más que el diablo ahí. Y ahí anduve con el angelito jalándolo una vez. ¿Sí? ¿Qué es eso? Idolatría. Y la Biblia lo dice, se los ponen en los hombros y lo llevan. Ah, está clarísimo. Todo esto es parte de la guerra espiritual. Entonces, llegamos a ser un pueblo contaminado de un montón de cosas. Y yo le digo algo, lo que entra no sale así porque así. El espíritu inmundo que entra, ahí se puede quedar durante años y generaciones. Le doy una experiencia que tuvimos nosotros. No sé si Víctor estuvo en eso, no recuerdo. Pero hace unos años ministramos, yo tenía en otra iglesia, yo tenía vamos a ver, yo manejaba el ministerio de liberación, era como el general ahí. Ahí tenía el ministerio de liberación. Todos los días ministrábamos gente para liberación. Todas las semanas, perdón, ministrábamos personas para liberación. Yo hacía una lista de ciertas cosas que ya yo conocía, que sabía, que había en la gente, que eran generales, y empezaba a ministrar uno por uno. Nos llegó un hombre, ya un hombre maduro, ya un señor, y empezamos a ministrar varias áreas de él, y empezó a ser libre de todo eso. Llegamos al punto del tabaquismo. Le preguntamos, ¿cómo estás con el tabaquismo? Y dice, no, pastor, yo eso lo dejé hace como 30 años, de eso ya ni me acuerdo, me dice. Entonces le digo yo, bueno, ya que estamos aquí, si quiere ministremos. ¿Y qué tiene de malo? Está bien, démosle, ya estamos en esta, démosle a todo, ¿verdad? Y ministramos liberación y de su boca empezamos a reprender todo espíritu de tabaquismo y de su boca salió un olor a tabaco, pero tabaco de ese hediondo. Fue tanto el olor a tabaco que tuvimos que parar la administración, abrimos las ventanas y salimos del lugar a esperar a que se despejara, porque ni él ni nosotros soportábamos la hediondez a tabaco. Entonces, ¿qué nos habla eso? No estaba el hombre fumando, tenía años, era una persona muy seria, ya muchos años en Cristo y todo. Pero el demonio de tabaquismo estaba ahí metido. ¿Cómo lo vemos esto? Es muy sencillo. Ve usted una persona que deja el tabaco y pasan muchos años. Y cuando viene un tiempo de opresión y de ansiedad, ¿qué dice la persona? Uy, tengo una ansiedad, quisiera como fumar un cigarro. ¿Qué es lo que pasa ahí espiritualmente? Ahí está el demonio de tabaquismo, está escondido. Pero cuando ve que la persona está en ansiedad, dice, esta es la oportunidad y sale a relucir. Recuerda el cigarro, recuerda la sensación, recuerda cuando estabas ansioso. Y la persona dice, uy, qué ganas. Y si agarra el cigarro, le abre otra vez la puerta para que pueda dominar sobre él. ¿Me está siguiendo? Y así hay muchas cosas que están en las personas. Yo le voy a decir algo. Y perdón si nos alargamos, pero esta es la idea, ¿verdad? La idea es aprender. De experiencias, de todo esto. La idea es aprender. En ese tiempo que yo ministraba también jóvenes, también con mi esposa, pero ella era el área de las mujeres. Yo cuento mi experiencia. Ministraba a jóvenes y empezamos a ministrar a jóvenes, como poquitos jóvenes, empezamos a ministrarle el área de la sexualidad, el área de homosexualismo, ¿verdad? Entonces ministrábamos el área de homosexualismo, uno que otro por ahí. Como le digo, yo tenía una lista grande. Entonces, en la lista que había hecho, empecé a incluir como regla el homosexualismo. Para mi sorpresa, todos o un 90% de los jóvenes tenían espíritu de homosexualismo.
¿Eran homosexuales, pastor? No eran homosexuales. No eran. Eran muchachos hechos y derechos. Ninguno era homosexual, o al menos la gran mayoría. Ninguno era homosexual. Pero el espíritu inmundo estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El enemigo viene trabajando hace muchos años. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? El espíritu estaba ahí, así como el demonio de tabaquismo. Estaba ahí, estaba escondido. Lo mete aquí, lo mete allá, lo mete allá, lo mete en el otro lado. Y llega un momento en que el enemigo dice, ahora sí, este es mi tiempo. Ahora, el homosexualismo es la moda y eso es lo que te hace libre. Y mira, empezaron a salir, y usted se dio cuenta que eso fue de un pronto a otro. Todo mundo homosexual, todo mundo lesbiana. ¿Por qué? ¿Cómo es eso posible? Porque el espíritu inmundo ya Satanás lo había implantado en los corazones. Mucho viene generacional y otro es transfusión demoníaca. Pero me doy a entender. Entonces el enemigo va metiendo y metiendo y metiendo y todo esto es guerra espiritual. ¿Sí? 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 Dice esta persona que uno antes, yo te digo, uno antes decía, hoy me parece, pero no, o sea, yo lo veo bien hombre, ¿cómo le voy a decir algo así? Y ahí estaba. Y ahora lo que pasa es que afloró todo. El enemigo dijo, ya, despierten. Y todos despertaron. Yo conocí, y me duele mucho, pero tuvimos, había un muchacho en artes, algo impresionante. Ese muchacho hacía una obra y todos caían al suelo llorando. Un hombre usado por Dios como usted no tiene ninguna idea. ¿Dónde está ahora? En otro país con su compañero. Joven. Ajá. Ajá. Por eso hay que tener también tanto cuidado en quién ora, quién nos impone manos. Hay que tener tanto cuidado en eso. Nosotros en la iglesia, y esto se lo digo de paso, tenemos como regla solo ciertas personas que nosotros escogemos pueden imponer manos. Los demás no pueden imponer manos. La iglesia no puede imponer manos. Cuando le decimos a usted, ore por la persona que tenga a la par, eso es otra cosa. Pero la iglesia no tiene que imponer manos. Una vez tuvimos una señora, estuvo por muchos años y cuando la vimos, de un pronto a otro empieza a imponer manos sobre la gente y nosotros sentimos feo eso. Y empieza a imponer manos sobre niños y nosotros nos arrimamos, un líder se arrimó, porque ya lo habíamos hablado y con mucha delicadeza le dijo, vea, no puede imponer manos. Yo le dije otra vez, vea, por favor, es que no pueden poner manos por esto, lo otro. Se enojó y se fue. El enemigo usa personas que usted las ve y están bien, los conoces, pero es el enemigo, al final de cuentas. Es que esto es un templo, ¿sí o no? Y en este templo entra de todo. Cosas buenas y cosas malas. Lo que le dejemos entrar, ahí entra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Amén. Entonces él imita los milagros, imita el toque del Espíritu Santo o el caer en reposo. Eso lo imita el enemigo también. Hay mucho pastor pollito que se va en todas con esto. Se va en todas. Pastor se levanta y empieza a ministrar la presencia, ¿verdad? Y empieza a ministrar, impone manos y ora y al rato cae, ¿verdad? Pero al rato viene y va a imponer manos y va a tocarlo y ¡pum! Lo mandó por allá.
Y el pastor dice, wow, qué unción me manejo hoy. ¿Cuál unción? Eso no es unción. Cuando el espíritu inmundo sabe que va a ser ministrado por la presencia, él de una vez se tira al suelo. Se tira, ¿verdad? O usted puede ver que usted, vamos a lo mismo del fuego. Usted le va a imponer mano y empieza con fuego y, híjole, ando encendido en el espíritu, dice. Y eso es puro demonio. Puro demonio. Otra cosa que se da también, y eso es para que usted lo sepa. Si usted está orando, esto pasa, estamos orando por liberación. Oro por liberación por este, oro por liberación por otro, oro por liberación por este y cae en el espíritu. ¿Para qué es eso? Para que ya no lo toque más. Es el mismo demonio que te hace creer que estás tan ungido que te tiró, pero es para que no toques más. Pero esa persona cae en el espíritu y usted va y sigue orando y se manifiesta. Porque es lo que imita, para que la persona no lo toque más, para que no lo ministre más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto. Saber qué estamos haciendo, saber qué estamos ministrando. También si usted en un momento le llega a pasar, le llega a tocar, que decimos, bueno, vamos a orar por liberación por estas personas. Si esa persona está haciendo así como que le está entrando en fuego, no llegue usted a ministrar la presencia. Estamos ministrando liberación. Entonces eso que le está empezando, que está empezando a ser lleno de fuego, no es la presencia. Porque Dios es un Dios de orden, ¿me está siguiendo? Y si algo hace el Espíritu Santo, es que Él es todopoderoso, pero Él está aquí y está diciendo, te doy una sugerencia, dice el Espíritu, que ministre liberación. Entonces usted dice, bueno, voy a ministrar liberación. Y usted empieza a ministrar y la presencia se empieza a mover. Pero entonces aquel está siendo tocado por el fuego y el Espíritu no te ha dicho que va a ministrar fuego. Dije liberación. Entonces, ¿de dónde viene ese fuego? Hay que sospechar de ese fuego. ¿Me doy a entender? Acá. No solo para distraer. Bueno, sí, en parte para distraer, pero para que esa persona no sea libre. Sí. ¿De dónde saca? El fuego viene del Espíritu. Es que perdón, casi no te... La misma historia, digamos, cuando el fuego del Espíritu viene del Espíritu, ¿verdad? Pero cuando el fuego que empieza a tocarlo así, no es fuego, es un demonio. Simplemente no es que emana un fuego, no, es el demonio que hace una manifestación, que pone a la persona a dar vueltas, a hacer cuanto show hay. ¿Me doy a entender? Ya uno sabe por dónde anda, ya uno sabe. Ajá. Te pongo micrófono, te pongo micrófono. En ese algo neutral, pero siempre con mi mamá juego, juego el Espíritu, siente el fuego del Espíritu, ¿sabes? Va bajando un, un aura, yo nada más respirando y así ya me estaba con mucho
Hay que ser muy celoso en todo eso. Eso puede ser, habría que ver ya, profundizar el contexto, el muchacho, cómo era todo el asunto, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, ok, sí, sí. Como le digo, el enemigo es un imitador. Tú puedes imitar eso perfectamente. Entonces, hay que tener cuidado. Tener cuidado, hay que ver el contexto, todo, ¿verdad? Al historial que usted me dice, ¿verdad? No andamos muy bien por ahí, ¿verdad? Pero sí, hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, no le digo que el Espíritu Santo no lo pueda hacer, pero todo lo que Dios hace es con un propósito, ¿verdad? Al menos el Espíritu Santo viene, te tira al suelo y no es para que te tire nada más. Tú te levantas de ahí con una paz, con una llenura, transformado. Algo sucede y algo bueno, no algo malo. Siempre algo sucede que usted dice, esto es el abrazo de papá, esto es Dios. Hay gente mucho, he escuchado que siente un fuego que viene, lo envuelve, lo abraza, pero eso es Dios abrazando, lo que es Dios diciéndole, aquí estoy hijo, no hija, hija, no te he soltado, ¿verdad? Entonces, en todo esto tenemos que cuidarnos nosotros. Ok, sí. Sí, vamos a lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de lo que imita el enemigo y lo que es de Dios, ¿verdad? Eso sí se da. Hay que tener cuidado, ¿verdad? En todo esto, que no sea el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo hace para avergonzar, ¿verdad? Ahora, Dios nunca va a hacer algo para avergonzar. Eh, vi un día un hombre muy de Dios, viene y llama a una mujer, digamos, se mete entre las sillas y dice, usted, fulanita, venga para acá. Yo voy a contarle, eso lo dijo así. Yo voy a contar algo que a usted la avergüenza mucho, pero eso va a ser para su liberación. Entonces le digo, ¿puedo contarlo? Y ella dijo, sí, sí, puedes contarlo. Entonces él dice, usted, cuando llega, usted no va a ningún lado, no visita a nadie, porque usted, ya una mujer adulta, usted moja la cama, le dice. Usted tiene problemas que usted se orine y moja la cama en las noches. ¿Es así? Y la señora dice, sí, es así, exactamente así. Yo no visito a nadie porque me da vergüenza, porque me orino en la cama. Un adulto, ¿verdad? Entonces el hombre le dijo, bueno, a partir de ahora eres libre. Y vuelve a la semana siguiente la persona a contar el testimonio. Todo lo que el pastor dijo, así, eso me estaba pasando, me hizo libre, hoy soy libre, ha pasado tantos días, ya eso no volvió a pasar, se fue de mi vida, le doy la gloria a Dios. Me doy a entender la gran diferencia. Ya, este, también el espíritu de profecía, casi que nos desviamos un poquito, pero el espíritu de profecía tiene que actuar con la sabiduría, ¿verdad? En esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la profecía se sujeta al profeta, ¿verdad? Hubo una experiencia en una iglesia donde una señora se para y dice, pastor, así me dice el Señor que el altar está contaminado, hay fornicación, hay adulterio. Y los muchachos de la banda así volviéndose a ver, ¿verdad? O sea, tal vez sí era cierto, pero cero sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo ahí? El enemigo se aprovechó
y vino y puso en vergüenza a todo el mundo. Entonces, ¿qué fue eso para la iglesia? Eso para la iglesia fue fatal, porque usted sabe cómo son las personas. ¿Qué va a decir la iglesia? El pastor tenía a todo el mundo en adulterio, ahí en fornicación, ahí ya, yo no vuelvo, más de uno se va. O sea, es algo que al final de cuentas no es de Dios, o sea, lo toma el enemigo tremendamente. Entonces hay que tener mucho cuidado en todo eso, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros debemos de pesar las profecías. No al profeta, pero sí las profecías. Claro, si usted ve que el profeta anda patas para arriba, olvídate, o sea, cuesta mucho. Sin embargo, Dios usa cualquier cosa y cualquier persona. ¿Me doy a entender? Una vez Dios usó un borracho para hablarme, que yo dije, uy, este hombre tiene que predicar en la iglesia, está más ungido que yo, le decía. Porque me habló unas cosas del borracho, no se podía ni sostener, y me habló unas cosas, y ya cuando terminó de hablarme otra vez, el borrachillo ahí. Y yo dije, wow. Ajá, ¿te pasó también? Ajá. Salieron evangelizados ustedes. Sí, sí, sí. Así es, Dios puede usar a cualquier persona y tenemos que tener cuidado. Y a veces Dios usa más estas personas que los otros que se pavonean. ¿Me doy a entender? Entonces hay que tener cuidado. Dime. Ajá. ¿Ah? ¿Es? Ajá. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito de eso mismo. ¿Qué más? Ah, sí, yo sé. Sí, ya vamos a entrar en eso. Sí, sí le digo una experiencia de un conocido mío, mundanoide, tipo que andaba en el mundo y sigue en el mundo, ¿verdad? Pero él sí me contaba una experiencia. Me dice, "Doctor, ve, yo no creía, Leito me dice, yo no creía en eso que la gente caía y para mí era un ridículo y esto y lo otro. Y un día me dice, un día voy a un culto, ¿verdad? Y me paro en la puerta, como decir, me paro ahí. Estoy yo recostado en la puerta, ¿verdad? Y veo que el pastorcito empieza a orar y la gente empieza a caer. Y dice, ay, que me venga a imponer manos para que vea qué manotazo se lleva, ¿verdad? Y dice que está él así, ¿verdad? Y está esperando a que el pastor lo llame para irle a enfrentar, ¿verdad? Y dice que le dijo así, usted lleno. Y dice, ya no supe nada más, pues. Me di cuenta, me estaban recogiendo del piso. Entonces, vea lo tremendo que es esto, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar acerca de eso. Algo más, ahora yo quiero que usted me ayude. Algo más en lo que usted haya conocido que el enemigo es un imitador. Sé que son muchas cosas, pero en cuestión de ministración, todo esto. ¿Qué más? Algo que por su experiencia haya conocido, pastora. También imita la cena, claro. Lo que vimos aquel sábado allá, los brujos haciendo la cena. ¿Sí sabe de cuál señor? Pero estaban haciendo la cena. Ellos ayunan, eso sí, ellos ayunan y son buenos para ayunar. Obviamente es obligado por demonios, pero bueno. Perdón, vamos acá primero. Cuenta. Tienes. Él iba a una iglesia.
¿Quién habló? Iglesia. Esto pudo haber sido profecía, claro que sí. El asunto es que cuando Dios nos da una profecía, ¿para qué es? Para evitarla, para que oremos, para que guerremos. Veamos a Jonás. Jonás pasa por Nínive y pasa un día ahí entero gritando que si no se arrepienten toda esta carajada se va a caer y Dios va a destruir y va a mandar fuego. Y salió y se fue. ¿Y qué pasó? ¿Se arrepintieron? ¿Y ya se destruyó algo? No, se salvó Nínive. Claro, después andaba ahí, Jonás andaba ahí lamentándose, ¿ah? ¿Ah? Sí. A ver el juego de pólvora. Y no hubo, qué tremendo. Entonces, Dios da direcciones para eso. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros tenemos una dirección de Dios, cuando escuchamos palabra profética, nosotros tenemos que ir sabiamente a la cabeza y decirle, pastor, recibí esto, péselo. Todos somos carne, ¿no? Pero péselo, como le digo, no se juzga, no se pesa el profeta, se pesa la profecía. Ok, bueno, esta palabra la vamos a tener acá. Vamos a ver si es del Espíritu o vamos a ver si no. Pero si es del Espíritu, no le pilas. Si eso era del Espíritu y ella tenía que hablarlo al pastor, el pastor tenía que meter al pueblo a un arrepentimiento. Eso, advertirlo y meterlo al arrepentimiento. ¿Verdad? Si no, pues obviamente. ¿Ven? ¿Qué más? ¿Qué más ven que... ¿Qué más? Pues dime, Ivette, ¿verdad? Ah, Olga. Yo la tengo como Ivette a usted. Olga. Ah, ya, de Francisco. Ok. Ir alineando la palabra. Vean, algo que yo recomiendo. La profecía tiene que ser confirmada. Por lo menos 3 veces tiene que ser confirmada. Y Dios nos la confirma. Entonces yo eso siempre lo doy por consejo. Que sea por lo menos confirmada 3 veces y ojalá por 3 personas diferentes. Porque ha pasado que se ha confirmado 3 veces. Qué sé yo, viene Ruth y me dice, pastor, tengo esta profecía para usted. Y el día siguiente, pastor, vengo a confirmarle la profecía. Y a la semana, pastor, esa profecía, otra vez me la pone el Espíritu. Y yo, sí, eso es de Dios. No, o sea, tiene que ser 3 veces por diferentes personas. ¿Me doy a entender? Entonces, eso tenemos que ser muy cautos nosotros. Yo no digo que no haya profecía. Sí hay profecía. Pero hay que pesarla. Hay que pesarla. Sí. O sea, si hay alguna palabra profética que no esté alineada a la Biblia, olvídate, eso agárralo y tíralo a la basura, eso no sirve de nada, eso no es de Dios, simplemente no es de Dios. Es como aquella persona que dice, ay pastor, es que Dios me dio una palabra, me la confirmó, que tengo que dejar a mi esposa, porque Él me tiene una mejor. Tu abuela que está escuchando a esa persona. No, se ha dado y ha dejado a la mujer y se ha ido por un pellejo más nuevo. Se ha dado eso, es increíble. Y eso se da mucho en las iglesias, parece mentira, pero sí se da. Y ahí está y la otra desconsolada porque Dios le habló al esposo, seguro. Sí. A mí también me dijo que no, Dios guarde.
El testimonio de Marcos Witt, no sé si ha escuchado, ¿verdad? Era cristiano. Este, el testimonio dice que el jovencillo, ¿verdad? Él estaba de novio con una muchacha. Llegó un profeta a la iglesia. Como él era parte de la iglesia, él conocía la vida de muchacha. Entonces dice que empieza por acá y le profetiza. Y dice que Marcos, que él está ahí. Y él dice, sí, eso es cierto, profetiza esto, eso es cierto, profetiza, eso es cierto, profetiza, eso es cierto. Y usted le dice, ¿dónde está tu novia? Ya va, ya sé por dónde anda este asunto, ¿verdad? Y dice que le llamó a la novia y le profetizó que esa era la esposa para él. Pero oído acá, le profetizó que esa era la esposa para él, era la mujer que Dios tenía para su vida y que tenía que casarse con él. Dice que él después de ese día vivió un martirio por un año. Y el día de la boda, dice, explotó. Y llamó al papá o al pastor, no me acuerdo quién, y dijo, yo no me puedo casar. Estoy desesperado, no puedo, no quiero casar. Y no se casó. Y se casó con otra persona que después, pues, obviamente fue la esposa de él. Dice que levantaron un ministerio y viven felices. Entonces, no porque le haya pegado a todos los demás, significa que usted le va a pegar. ¿Me doy a entender? ¿Perdón? Menos con cosas tan serias, ¿verdad? Es como el otro profeta que le profetizó a la mujer, ¿verdad? Que ese iba a ser un niño varón, que iba a ser un hombre de Dios y que al final le dice, ay, paz, profeta, disculpe, no estoy embarazada, es la pancita. Dice. Oye, eso pasó. Eso pasó. Perdón, pero vamos acá primero. Ajá. Claro. Ajá. A mí me ha pasado que está el espíritu moviéndose y me dice el espíritu, toca ese, y voy y toco y la toca el espíritu, toca la otra, voy y toco y la toca el otro. Viene una persona y me dice, pastor, ore por fulanita, y el Espíritu Santo no me ha dicho nada, pero uno por la gracia, ¿verdad? Va a llorar por fulanita y no pasó nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en fulanita? Y tal vez fulanita va a decir, hey, Dios los tocó a todos y a mí no, ¿entienden? Entonces, hay que ser obedientes a Dios. Mario. Ajá, ajá. Ay, ay, gran peligro. Yo, a lo mismo, carro que me preguntaron, me ha llegado, yo en carne ya estuviera enojado con Dios.
¿verdad? Entonces sí, es un gran, gran peligro. Hay que tener mucho cuidado. Ok, ¿alguno más? Sí. Hay que y gente que está así por el pago, pues ni hablar, ni hablar. Un pastor, estos días que fue el congreso de pastores, un pastor se me acercó y me dijo, pastor, ¿cómo funciona ahí lo del sonido y todo eso? Pastor, no es que yo tenía el grupo y tenía el tecladista y todo, pero bueno, lo único que a mí me había quedado era el tecladista, pero el tecladista yo le pagaba y un domingo le dije, mira, no puedo pagarte hoy, puedes ayudar. Y recogió el teclado y salió. Eso me lo dijo el pastor ahí, me estaba preguntando cómo funcionaba, porque dice, no tengo nada. Lo que es para que ustedes vean cómo está la iglesia. Ok, otro, otro tópico ahí. ¿Cuáles son los reemplazos que el enemigo trae a la iglesia? ¿Cuáles son los reemplazos que el enemigo trae a la iglesia? Vamos, porque nuevamente repito, el enemigo es un imitador. Entonces él ha venido a traer lo que es la teología, perdón, sí, ha tomado la teología, con eso ha reemplazado la revelación. Ahora, no estoy diciendo que la teología es mala. Yo soy teólogo, obviamente la teología no es mala, pero el enemigo ha tomado la teología y lo reemplaza, con eso reemplaza la revelación de la palabra. Entonces dice, ya no hay nada ya no hay nada revelado. Ahora, yo quiero que usted me entienda esto, porque en esto también hay discusión de muchos. Yo, en el tiempo que estuve estudiando teología, tocaron este punto, ¿verdad? Y yo le dije a mi profesor, yo le dije, yo creo que esto está mal, o hay algo que tal vez usted no está entendiendo bien, porque yo le dije, y hay revelación. Me dijo, no, ya todo está revelado, entonces eso es muy fácil de verlo. Cuando usted lee una palabra, o usted le ha pasado alguna vez que usted lee una palabra y no la entiende, y la vuelve a leer a los meses y te habla el Espíritu Santo y te impacta la vida y te transforma. ¿Por qué? Porque la palabra es viva. ¿Ven? Tenemos que entender eso. La palabra tiene vida por sí. Entonces, cuando usted lee algo y simplemente ve letras, ve la historia y después vuelve a leer y entonces aquella misma palabra te transformó la vida, es porque Dios viene y quita un velo. Entonces, ¿qué la palabra es? Revelada. Revelada es quitar el velo. Revelación es quitar el velo. ¿Me doy a entender? Como cuando van a mostrar un carro nuevo, el último que ha salido en un lugar, lo tienen con una capa, ¿verdad? Y dicen, vamos a revelar el último modelo. Y en toda la hora de la verdad quitan aquella capa y se muestra el carro como es. Es igual la palabra. La palabra en muchas partes está velada para nosotros. Hay cosas que incluso los mismos apóstoles no entendían. El mismo apóstol Pablo decía, estas palabras son para el tiempo del fin. Es decir, él no las entendía lo que estaba escribiendo, porque era para el tiempo del fin. Muchas cosas que nosotros ahora leemos y entendemos, en un tiempo pasado eran imposibles de entender.
Era totalmente imposible porque no había la tecnología que hay ahora, no había la ciencia que hay ahora, no había un montón de cosas. Y todavía hay mucha palabra ahorita de Apocalipsis que en este tiempo está siendo revelada. Que usted dice, ah, wow, esto es así, esto es de esta otra manera. Entonces todo eso está en continuo movimiento. Pero el enemigo viene y usa la teología. Y entonces el enemigo dice, esto es lo que hay y de aquí no existe nada más, ¿verdad? Para que usted tenga una idea y para que veamos también cómo va avanzando la ciencia. No sé si usted lo sabía, pero ya están inventando un aparato, ya lo tienen, perdón, el aparato, que lo están sacando para las personas que no pueden hablar. Entonces el aparato se conecta al cerebro, de hecho que Elon Musk, algo así, ya le aprobaron el usar el chip en humanos, ¿verdad? Y ahora esta persona o este invento analiza los cambios eléctricos en el cerebro y entonces lo que usted piensa, él lo transcribe. ¿Me estoy dando a entender eso? O sea, lo están diciendo para las personas que no pueden hablar. Entonces la persona piensa la palabra y la máquina la transcribe, ya sea en letras o supongo que va a tener voz, como ahora hay de todo eso. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué dijo Elon Musk hace algún tiempo, antes de que saliera esa máquina? ¿Qué dijo hace algún tiempo? Este aparato, este chip que estamos implantando, a futuro va a hacer incluso que podamos comunicarnos telepáticamente. Y uno decía, una loquera. Pero viendo esto, ahora uno dice, está a la puerta. ¿Por qué? Porque yo tengo un aparato que lee mis pensamientos y entonces te mando por medio de internet, te mando el pensamiento a vos y vos también lo pensás y me lo mandas a mí y nos comunicamos telepáticamente. ¿Me doy a entender? A estos niveles ha llegado la ciencia y un montón de cosas más que he visto, pero vienen al caso ahorita. Entonces, cosas que hasta ahorita están siendo reveladas para muchos de nosotros. Pero cuando el enemigo dice, esto es aquí y se acabó. Les pongo otro ejemplo. He visto, conozco de un teólogo muy reconocido en el país, ¿verdad? Y casi que en el extranjero también muy, muy reconocido. Que él viene y dice que eso de la escarcha, que eso no existe. Ejemplo, que la escarcha de oro no existe, que eso no es real. Que me lo vengan a explicar a mí que no es real. Cuando yo lo he visto. Cuando acá en la iglesia muchos, tal vez los más nuevitos no, pero los más viejos sí, todos hemos visto la escarcha de oro. O sea, ¿cómo le explica usted eso a una persona que lo ha visto? Que lo ha visto tangible. Yo he visto cómo aparece literalmente en mi mano. ¿Cómo me va a explicar usted a mí que eso no existe porque en la Biblia no está? ¿Me doy a entender? Entonces nos quedamos ahí con la teología y de ahí no avanzamos, porque la Biblia no dice nada de eso. Igual, la Biblia no dice no fumaréis, pero usted sabe que no se debe fumar, no por eso es que entonces sí se puede fumar, porque en la Biblia no lo dice. Hay cosas que en la Biblia no están. El aceite, ¿cuántos han tenido aceite en las manos que aparece aceite? ¿Es bíblico? No, no es bíblico, pero aparece. ¿Me doy a entender acá? Entonces, el enemigo viene y quita todo eso y dice, no, aquí es solo teología y solo esto existe. Y eso lo hace para quitarlo. El punto número 2, cambia el discernimiento, lo ha cambiado por la psicología. Lo ha reemplazado con la psicología. Vamos a lo mismo. La psicología no es que es mala, no estamos diciendo que es mala, pero también estamos hablando que nosotros tenemos que caminar en lo sobrenatural del Espíritu. ¿Eh? Entonces nosotros tenemos que, vamos a lo mismo, el discernimiento. Usted puede ver una persona y esa persona tiene un problema con su papá o tuvo un asunto en la niñez y para que ese asunto salga a luz tuvo que meterse con el psicólogo, pagarle un montón de plata durante un montón de tiempo
para que al final el psicólogo le diga, no, es que usted lo que tiene es una falta de paternidad, qué sé yo, ¿verdad? Eso lo hace la psicología. Ahora el espíritu, ¿qué hace? El discernimiento. Te vuelve a ver, venís entrando, primera vez, te vuelve a ver, vos tenés algo con tu... Inmediatamente le da. ¿Me doy a entender? ¿Cobró la persona? No, no cobró nada. Pero yo a veces deberíamos de cobrar un poquito, aunque sea la liberación, que sea por el montón de papel y bolsas que se usan, deberíamos de cobrar un poquito, pero bueno, no nos ha llamado a eso Dios, no nos ha dado el permiso todavía con eso, pero vamos a eso. Mi pastor decía, bueno, ¿usted qué quiere? Porque el pastor que nosotros teníamos era psicólogo, y él decía, bueno, ¿usted cómo quiere que lo trate? ¿Quiere que lo trate con psicología y le saco un buen poco de plata y duramos unos 4, 5, 6 meses? ¿O lo libero ya? Decía. ¿Verdad? Entonces, así trabaja esto. Entonces el enemigo viene y lo quita lo que es el discernimiento y pone la psicología. Punto número 3. Reemplaza la liberación por la consejería. Reemplaza la liberación por la consejería. Que nuevamente la consejería no es malo. Consejería es buena. Muchos hemos pasado por consejería. Yo también paso por consejería. Sigo pasando y seguimos aprendiendo y todos debemos de tener el proceso de psicología. Pero de ahí a quitar lo que es la liberación, eso es otra cosa. Entonces el enemigo dice, no existe la liberación, solo lo que es consejería. Por eso usted ve mucha iglesia, y no voy a criticar la iglesia grande, pero se da mucho en iglesia grande, que no hay ministerio de liberación, pero sí hay psicólogos. ¿Me doy a entender acá? ¿Por qué? El enemigo vino y reemplazó una cosa. El punto 4. Sí. Ajá. Ajá. Sí hay partes donde en la Biblia hubo consejería, pero vamos a lo mismo, hermano. También por ahí teníamos algo, Elena, no sé si usted me lo refresca, que me había comentado algo de eso mismo, ¿verdad? De la palabra consejería. Ajá, ajá, sí. Pero vamos a lo mismo, o sea, no es malo, pero no podemos decir, no, ahora solo esto y quitamos lo que es la liberación. Entonces, si una persona, como este domingo, se manifiesta y está siendo libre, no podemos llegar y decirle, no, déjelo así, mejor que vaya a consejería, donde está botando todos los demonios, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros hacer eso, no podemos quitar una cosa con otra. El optimismo, no, la fe, y esto es muy sutil, como hace el enemigo, porque la fe la reemplaza por ese famoso dicho, si Dios quiere. Entonces, la fe la reemplaza por el si Dios quiere. Ok, vamos a orar para que sea sano. Si Dios quiere, te sana. Es la fe. O sea, me estoy curando en salud. Estoy diciendo, por aquello que no se sane, es si Dios quiere. ¿Verdad? Porque antes se decía, venía el pastor, lloraba, y si no se sanaba era culpa del enfermo que no tenía fe. Porque el pastor sí tenía la fe. Entonces era culpa del endemoniado que no tenía fe. No, ahora es si Dios quiere. Entonces el enemigo viene y reemplaza eso. Y hay que ver si es la voluntad de Dios se da, si es la voluntad de Dios pasa. Como decía Margel, recibe la palabra profética y no se mueve, ¿verdad? Tocad y se os abrirá, dice la palabra. Es decir, todo lo que nosotros hagamos en el Espíritu requiere una acción, requiere un accionar. Entonces yo puedo desatar la palabra, pero tiene que haber un accionar sobre esa palabra para que pueda cumplirse. Es decir, vamos a lo mismo. Si yo digo, bueno, vamos a orar
para que Dios multiplique tus finanzas. Y voy a decirlo así, o sea, así comúnmente, y tengo la dirección de Dios, toma tu billetera, tu cartera, y vamos a orar por eso, ¿verdad? Entonces, algunos la tomarán, otros no. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, si Dios quiere bendecirme, no voy a tener que tocar la billetera. No voy a tener que orar por eso. O si el Espíritu de Dios da una dirección, pasa adelante, el Espíritu de Dios te va a ungir. Entonces la persona dice, si Dios quiere me unge aquí donde estoy. Entonces primeramente no hay accionar, no hay fe. Entonces todo lo reemplazan por eso. El enemigo viene y lo reemplaza todo. ¿Me está siguiendo por ahí? Amén. Punto número 5. Mira, algo que yo no acepto es eso que está la persona ahí toda enferma, le pregunto cómo está. Y aquí esa es la voluntad de Dios. Está muriendo. ¿Quién es la voluntad de Dios que tú agonices? No, la voluntad de Dios es que seas libre, que seas bendecido, que seas próspero, que tengas salud, ¿sí o no? Si no tengo salud es por alguna razón. No necesariamente, como decían antes, es que si no tiene salud es porque está endemoniada, porque anda en pecado. No, no es así tampoco. Habrá alguna razón, pero la voluntad de Dios es que estemos bien. ¿Eh? Ok, híjole, ya, termino estos puntitos y nos vamos. Ok, el enemigo viene y reemplaza la guía del Espíritu Santo. Él reemplaza la guía del Espíritu Santo por los programas de hombres. Reemplaza la guía del Espíritu Santo por los programas de hombres. Eso lo hablábamos ayer también en el grupo de alabanza. Porque, ¿qué se hace en mucha iglesia? La iglesia lo que se hace mayormente es que se hace una lista, casi toda iglesia, se hace una lista de 4 canciones de alabanza y 4 canciones de adoración. Punto. Porque después de eso vienen los 15 minutos de diezmo y ofrendas y después los 30 minutos de palabra. No 45, sino 30, que es lo que se habla psicológicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Todo es estructurado. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, entonces hay algo que sostiene, porque hay un programa que hay que seguir. Entonces, pasamos al altar, estamos ministrando, comenzamos a ministrar. Tal vez vemos todo el pueblo, qué sé yo, todo el pueblo necesitando o con una sed de adorar, con una sed de rendirse delante de Dios, y viene el que está ministrando y dice, bueno, ahora sí, vamos a empezar a alabar. Y querían rendirse el pueblo. ¿Me doy a entender? Pero ¿qué pasa? Hay que seguir un protocolo. Entonces no dejamos el mover del Espíritu Santo, lo estructuramos. Se ha visto mucho. Está tal vez, está en la adoración, la persona se está metiendo, se está quebrantando, el Espíritu Santo lo está tocando y se acaba la alabanza, se acaba la adoración, ya, paramos porque viene el tiempo de los diezmos de las ofrendas. Entonces se corta el asunto, ¿verdad? O está la persona en el suelo, al final del culto está siendo ministrado, Dios lo está sanando y papito, levántese porque ya comienza el otro culto. Venga, levántese, a ver, alíñese. Esos son emociones. Entonces, todo lo que el Espíritu quiere hacer, vienen y lo detienen. Ahora, decías ahí, hablabas acerca del orden. Dios es un Dios de orden. Pero una cosa es el orden y otra cosa es la estructura humana. ¿Me sigue? O sea, cuando yo me paro acá a ministrar, y esa es mi experiencia, y te lo digo para que usted sepa cómo es esto. Yo por lo general me paro con otro micrófono. Yo estoy acá y tengo un micrófono, le llamamos el micrófono mudo. Porque cuando vamos a dirigir, ejemplo, los jueves por lo general hacemos una cosa. Ponemos una canción ahí. Decimos
empezamos con esta y el resto de la lista no existe. ¿Me doy a entender? Nunca existe un jueves el resto de la lista, porque queremos ser guiados por el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Venimos acá y estamos ministrando y ya va a terminar la canción y el Espíritu Santo dice esta. Entonces yo vengo, prepárame esta y sigo. Entonces sigue y está terminando la canción y el Espíritu Santo esta. Entonces vengo y sigo. Cuando no me da nada, yo ya sé que es instrumental, que Él quiere ministrar. ¿Me doy a entender? Así nosotros lo trabajamos acá, porque queremos darle la guía al Espíritu Santo. Si yo hago una lista detallada de canciones, yo cierro todo portillo por donde Él pueda ministrar. Estoy diciendo, voy a ministrar yo. ¿Me siguen acá? Amén. Por eso usted ve que eso pasa mucho. Aquí estamos en constante comunicación. A veces vamos a poner una canción, ¿verdad? Y llego yo, agarro el micrófono, y me ha pasado también con David, oído eso, y para que vea lo que es el Espíritu, agarro el micrófono y le digo, David, esta ya la tenía, porque ya el Espíritu se la había dado a él, ¿cierto? No, David, ya nos ha pasado, porque yo vengo a dar lo que el Espíritu Santo me está hablando a mí, pero ya le habló a él. A mí me ha pasado acá con otras personas que han estado ahí, que tal vez estoy ministrando acá y el Espíritu Santo me dice esta y ya va a terminar y ya va a terminar y me vengo yo y me vengo en carrera y termina la canción y agarro el micrófono y empieza a sonar la canción que el Espíritu Santo. Porque antes de que yo llegara y pudiera decirlo, ya el Espíritu Santo lo había revelado allá. Pero entonces ahí dejamos que fluya la presencia. Si nosotros estructuramos, simplemente hacemos cosas de hombres. Amén. De igual manera con el tiempo. Yo puedo decirle a usted, bueno, arrancamos acá, pero la idea es no saber a qué horas terminamos. Porque si el Espíritu Santo sigue moviéndose, vamos a seguir fluyendo, vamos a seguir en eso. Hace tiempo cuando habíamos arrancado, eran cultos tan tremendos que podíamos arrancar 7 de la noche y 10 de la noche y seguía el asunto. Y aquello era una fiesta que no acababa y seguía ministrando y tocando el Espíritu. Y nadie ni siquiera preguntaba cuándo terminaba. Era simplemente el fluir del Espíritu. Yo creo que nosotros tenemos que llegar a eso. Amén. Vamos a ver, y nos quedamos ahí. Nos faltan 2 puntos nada más para terminar esto, pero vamos a dejarlo acá. Porque esto es enseñanza, amén. Esto es diferente. De hecho, la palabra, y esta es la manera como Dios trata conmigo. Para que usted lo sepa, creo que es importante. Yo por mucho tiempo me sentí mal en las reuniones de pastores, porque en las reuniones de pastores decían, es que el pastor desde el lunes tiene que comenzar a a preparar la palabra, desde el mismo lunes. Y cuando decían eso, yo me sentía como una cucaracha. Porque yo el lunes me sentaba, abría la Biblia y ahora sí, Señor, ¿qué quieres que dé? Y nada. El martes me sentaba, bueno, ahora sí, voy a ver qué doy. Y nada, miércoles me sentaba y nada. Y así se los digo de todo corazón. Pasé años con ese martirio. Hasta que ya dejé que el Espíritu fuera. Yo en un momento le dije, Señor, ya entendí. En el momento que usted me lo dé, ese momento es. Y cuando Él me da la palabra, me chorrea los versículos, me chorrea todo. Ahora, no es que durante la semana me cruzo de brazos, no, durante la semana paso estudiando, está mi esposa de testigo, paso estudiando, paso escuchando prédicas, paso alimentándome, pero no significa que empecé el lunes a hacer la prédica. Ya, todo lo que el Espíritu Santo me quiso dar, me lo trajo a memoria y ¡pum! En 2 momentos se arma el asunto. Pero esto es así. Amén. Vamos a dejarnos formar por el Espíritu y también vamos a entrar en una guerra, porque todo, como le digo, todos estos son reemplazos que el enemigo trae para destruir la iglesia, para hacerla nada, y nosotros tenemos que guerrear por todo esto. Amén.